Hermanos, estaremos exponiendo en esta ocasión el verso 1 de la epístola, la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Estaremos exponiendo sobre este libro igual paralelamente con los estudios, con las predicaciones de nuestro hermano pastor del libro de Romanos. En esta tarde estaremos leyendo el verso 1, capítulo 1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí primeramente vemos, hermanos, que el autor a esta carta es el apóstol Pablo. Pablo, acompañado de los hermanos Silvano y Timoteo. Les hablaré un poco del contexto antes de que se escribiera esta carta, lo que atravesó el apóstol Pablo junto con el colaborador Silvano. En ese entonces, Pablo junto al hermano Silvano emprenden su segundo viaje misionero, iniciando por la iglesia de Siria y Cilicia, confirmando a los hermanos que habían recibido el evangelio anteriormente. Después se dirigen a la región de Listra y Derbe, donde se encuentran allí con un joven de buen testimonio llamado Timoteo. Entonces Pablo decide que este joven los acompañe al segundo viaje misionero, y es allí donde ya van Pablo, Silvano y Timoteo predicando el evangelio a todas las regiones. Al encontrarse Pablo en la región de Troas, Dios le muestra una visión de un hombre macedonio que se encontraba de pie y rogando, y en esa visión este hombre macedonio le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Allí Pablo dio por hecho que Dios lo estaba llamando para que anunciase el evangelio a esa región de Macedonia. Entonces salen, pasan el mar y llegan a Filipos. Empezaron a anunciar el evangelio, empezaron a hacer la obra del Espíritu Santo, cambiando vidas, echando fuera demonios. Y es allí donde arrestan a Pablo y sus colaboradores y los llevan a la cárcel. Esta historia, este relato, estos hechos, lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 16. Dice que estando en la cárcel se encontraban los hermanos orando y entonando himnos. Y de repente se escucha un estruendo donde hubo un terremoto en ese lugar, en esa cárcel. Por lo tanto, el carcelero, allí el guardia que estaba viendo la situación, se dio cuenta que se había derrumbado toda la cárcel. Entonces desvaina su espada y se iba a matar cuando Pablo le dice: espera, no tengas miedo, aquí estamos todos nosotros. Y si recuerdan la historia, es cuando este hombre humillado le exclama a Pablo: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Pablo responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces el guardián se los lleva a su casa y comparten el evangelio allí en la casa de este hombre guardián, el carcelero. Y fueron librados y siguieron el camino el apóstol y sus colaboradores por la gran vía Ignacia. Esta era una gran ruta comercial que conectaba a muchos de los pueblos donde se comercializaban en aquellos tiempos de Pablo. Pero Pablo iba firme predicando el evangelio hasta llegar a la capital romana de Macedonia, que era Tesalónica. Pablo llega a Tesalónica. Tesalónica era una gran ciudad portuaria, estaba pegado al mar Egeo, había mucho tránsito, mucha comercialización en aquel entonces. Por eso mismo, la ciudad estaba llena de adoradores paganos, de ídolos. Pero también había muchos adoradores del César, seguidores del César.
ya que César había beneficiado al pueblo de Tesalónica políticamente, lo adoraban. Pero el apóstol Pablo, como costumbre, comienza a predicar. Dice la Escritura en Hechos 17 que estuvo por 3 días de reposo discutiendo con los de Tesalónica, anunciando el Evangelio. Y muchos de ellos creyeron al Evangelio, de entre los cuales eran judíos, griegos piadosos y mujeres nobles. Pero los judíos que no creyeron, teniendo celos, procuraban sacarlo a Pablo del pueblo. Un día, en busca de Pablo, asaltaron la casa de uno de los hermanos llamado Jasón, pero al no encontrarle, tomaron a Jasón y a unos hermanos más y se los llevaron ante las autoridades, pero le soltaron por medio de fianza. Para eso, los hermanos de Tesalónica inmediatamente enviaron a Pablo a Berea. Enviaron al apóstol Pablo y a sus colaboradores a Berea, ya que ellos decían que los judíos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Una vez más, ya que Pablo está en Berea predicando el Evangelio, los judíos de Tesalónica se enteran de que Pablo está predicando el Evangelio ahora en Berea. Y es cuando van nuevamente hacia Berea, y es allí donde empezaron a alborotar las multitudes nuevamente estos judíos celosos. Y de igualmente, los hermanos de Berea enviaron a Pablo a Atenas. Estando Pablo en Atenas, de igual modo, predicando el Evangelio, predica el Evangelio. Una vez terminando, salió del medio de ellos y fue a la ciudad de Corintio, donde allí esperó a Silvano y Timoteo. Fue en Corintio, hermanos, donde Pablo escribe su primera carta a los tesalonicenses. Después de haber salido tan inesperadamente de ese lugar, por causa de la persecución de estos judíos celosos, es donde llega a Corintio y Pablo escribe su primera carta a la iglesia de Tesalónica, con su puño y letra. Esta es una carta, hermanos, llena de amor, agradecimiento, doctrina y esperanza. El apóstol Pablo les recuerda a los hermanos de Tesalónica cuán bendecidos son por medio del Señor Jesucristo, que les declara: gracia y paz sean a vosotros. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Señor y del Señor Jesucristo. Esta forma de salutación, hermanos, pudo haber sido el resultado de las salutaciones griegas y hebreas ordinarias que se usaban en aquel tiempo, pero en esta ocasión Pablo las combinó. La palabra gracia en el Antiguo Testamento indica hermosura. Proverbios 31:30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. También en el Antiguo Testamento la palabra gracia tiene su significado como favor. Favor. Génesis 6:8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El apóstol Pablo, ahora estando escribiendo a los tesalonicenses, Pablo toma estas palabras, gracia y paz, las profundiza y añade sentido espiritual a ellas. En la mayoría de las epístolas del apóstol Pablo podemos ver sus cartas llenas de la palabra gracia. Pero esta palabra, hermanos, en las epístolas de Pablo adquiere varios matices. Entonces, yo les hablaré de 4 matices que toma la palabra gracia en las epístolas de Pablo. Y veremos qué matiz está usando al hablarles, al usar la salutación a los tesalonicenses: gracia y paz sean a vosotros. El primer matiz que se le da a la palabra gracia en las epístolas del apóstol Pablo es cualidad o atributo de Dios o del Señor Jesucristo, que es su bondad. Bondad.
En 2 Corintios 8:9 encontramos que Pablo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es como si dijera este mensaje: porque ya conocéis la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Otro matiz que toma la palabra gracia es favor hacia su pueblo. Favor hacia su pueblo, que es el resultado de esta bondadosa disposición de Dios y que se manifiesta en tres aspectos, hermanos. De ese favor de Dios que muestra por su bondad a su pueblo, que se muestra en librándoles de la culpa y del castigo del pecado, en la operación dinámica, transformadora del Espíritu Santo en sus corazones, y al darles una gran esperanza, darles entrada a la gloria eterna. Hay otro matiz de la palabra gracia, que es el estado de salvación. El estado de salvación, que es la suma total de las bendiciones que emanan de la salvación. Romanos 5:2 dice: por quien tenemos entrada a la fe a esta gracia. Son las bendiciones que emanan de la salvación, del estado de la salvación. O a veces también puede referirse la palabra gracia a cualquier bendición particular como libre don de Dios. Efesios 4:7 dice: pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia a la medida del don de Cristo. También vemos otro matiz, y por último, que es la gratitud, que es la reacción del creyente cuando, guiado por el Espíritu, enfoca su atención sobre su propia indignidad, donde el creyente se da cuenta de lo indigno que es ante Dios, y es allí donde magnifica la bondad hacia Dios, donde declara y da gracias a Dios por su bondad y por su misericordia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, declara 2 Corintios 2:14. También Colosenses en este ejemplo nos dice: cantad con gracia, cantad con gracia, cantar agradeciendo de la obra maravillosa que Dios hizo en nosotros. Esos matices toman la palabra gracia en las epístolas, en las diferentes epístolas del apóstol Pablo. Pero en este caso, hermano, Pablo está usando la palabra gracia en referencia al favor de Dios hacia ellos. Está usando la palabra gracia, dándoles a entender a los tesalonicenses cuánto favor ha tenido Dios hacia ellos y que les ha librado de la culpa y del castigo del pecado. Por la gracia de Dios, por el favor de Dios y su bondad hacia ellos, Dios envió a su Hijo Jesucristo, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ese favor que Dios ha mostrado a ustedes, tesalonicenses, que ha mostrado que les ha librado del pecado, y no solamente les ha librado del pecado, sino del castigo del pecado, por medio de la fe en Cristo Jesús. Por medio de la fe en Cristo Jesús nos ha librado de la culpa y del castigo que teníamos para con Dios. La Escritura nos declara como enemigos de Dios, pero Dios mostró su bondad, Dios mostró su amor, Dios mostró su favor y misericordia para con nosotros, a librarnos de la ira venidera. Dios ha mostrado su gracia para con ustedes, oh hermanos. Pablo está declarando en ese momento a los tesalonicenses: Dios ha tenido favor de ustedes y ha tenido gracia sobre ustedes, que ha mostrado favor, librándoles de la culpa y del castigo del pecado. Pero no solo les libró de la ira venidera y de la culpa que tenían, sino que nos dio a su Espíritu Santo, quien obró en nuestros corazones, convenciéndonos de la necesidad del Salvador Jesucristo.
cambió sus deseos para agradar a Dios y nos ha unido con Cristo. El Espíritu Santo nos ha unido con Cristo, como declara Juan 14:16, cuando Jesucristo dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve y no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué gran bendición que Jesús le dice a sus discípulos: no los dejaré huérfanos, no los dejaré desamparados, sino que daré y vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado el Consolador, nos ha dado quien redarguye nuestras vidas cuando estamos haciendo las cosas mal, quien nos da testimonio de las palabras de Jesucristo, quien nos guarda de caer en tentación y quien nos sigue santificando día a día para parecernos más a Cristo Jesús. Cuán bendición, cuánto favor ha mostrado Dios para con nosotros. Pablo está diciendo: cuánto favor Dios ha mostrado para con ustedes, oh tesalonicenses, que les ha librado de la culpa y del castigo del pecado, que les ha dado a su Espíritu Santo para la obra transformadora en sus corazones. Y no solo esto, sino que Dios también nos ha dado la promesa de estar en la eternidad al lado de nuestro Señor. Les ha dado una esperanza viva, una gran esperanza que tienen estos hermanos que han puesto su confianza en Jesús. Más adelante, el apóstol Pablo les declara a los tesalonicenses que el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oh, qué gran bendición que también nos ha dado una esperanza viva. Que el día que muramos, o si no se llega ese día, el día que venga del Señor, que venga el Señor Jesucristo por su pueblo, estaremos juntamente con Él. Estaremos juntamente con nuestro Señor Jesucristo allá en los cielos, donde nos ha librado de la culpa, donde nos ha librado del pecado, del castigo del pecado, nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dado una esperanza viva que nos promete que estaremos con Él allá en la eternidad, con nuestro Señor Jesucristo. Cuánto favor Dios ha mostrado a su iglesia. Cuánto favor Dios ha mostrado a la iglesia de los tesalonicenses y lo sigue mostrando hasta el día de hoy a su iglesia, a su pueblo. Pero en cuanto a este favor, hermanos, en cuanto a este favor, en cuanto a Dios, este favor es soberano e incondicional. En su soberana voluntad, la Escritura nos dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y Él nos amó. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, antes de haber nacido, y nos mostró su gracia a su debido tiempo, a pesar de nuestros pecados. Esa gracia de Dios es soberana. Esa gracia de Dios es soberana y es solo de Él. Esto es algo que mostró Jehová, que mostró Dios a Moisés en Éxodo, en el capítulo 33, 19. Le respondió Jehová: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia
y seré clemente con el que seré clemente. Esta es la soberana gracia de Dios, que Él, a quien Él elige por su santa voluntad y su soberanía. No hay más que decir. Su amor incondicional no es que Dios haya mirado algo bueno en nosotros para Él decir que nos dio de su gracia, sino su gracia es completamente soberana. Y esto irrita al hombre pecador. Si en primera instancia el hombre pecador odia a Dios, al escuchar la soberana gracia de Dios, se enciende su hervor, su ira hacia Dios. Vemos el ejemplo en Lucas 4, capítulo 4, del verso 24 al 30, cuando Jesús hablaba en aquella ocasión y dijo: de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, dice la Escritura, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, el cual, levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo, o sea, para matarlo, arrojarlo por el despeñadero. Pero él pasó por el medio de ellos y se fue. El hombre pecador, al escuchar sobre la gracia soberana de Dios, enciende en ira. Pero no hay ninguna condición en nosotros por la cual Dios haya mostrado su amor, su misericordia. No hay ninguna condición en que nosotros podamos decir que somos buenas personas y que nosotros merecemos la gracia de Dios. Dios nos mostró su amor solo porque Él decidió amarnos. Y esto es gracia. Nosotros no lo merecíamos, nosotros no lo merecemos, pero Dios nos amó. Él decidió amarnos y darnos ese favor. Eso es gracia. El amor de Dios no depende de ninguna condición que nosotros tengamos, sino solo por su bondad y su amor condicional. Y reitero, en cuanto al hombre, este favor es completamente inmerecido. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuán equivocados estamos, o cuán equivocados estábamos pensando que podemos ser nosotros capaces de merecer la gracia de Dios. Que por nuestras propias obras, obras éramos merecedores de esa gracia soberana. Cuán equivocados estábamos, hermanos. Como si Dios nos eligiera porque vio algo bueno en nosotros. ¿Qué bueno hay en nosotros? ¿Qué bueno podríamos encontrar en nosotros? Claro que sí, si nos comparamos con otras personas, podríamos decir que somos mejores personas que ellos. Soy mejor persona que el asesino. Soy mejor persona que aquel que abandona a su esposa y a su familia. Si nos comparamos delante de otras personas, tal vez podría reconocer que eres mejor que ellas. Pero cuando ponemos la ley de Dios frente a nosotros y nos declara mentirosos, nos declara ladrones, nos declara fornicarios, adúlteros, nos declara codiciosos, delante de Dios nuestras obras no nos pueden justificar y Dios no miró nada bueno en nosotros para darnos de su gracia, sino solamente fue por su amor y su decisión.
Absolutamente nada podemos encontrar en nosotros. La definición misma del concepto de la palabra gracia excluye todo mérito. No hay ningún mérito que nosotros podamos mostrar ante Dios. No hay mérito en nosotros. La Escritura dice que Dios nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Qué bueno pudo haber encontrado en nosotros. Personas sin vida, muertos. Nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Pero Dios nos amó estando muertos en nuestros delitos y pecados, sin merecerlo, ni siquiera lo buscábamos. Pero Dios mostró su gracia y su amor, mostró su favor hacia nosotros. Cuánta gracia nos mostró nuestro Dios al amarnos cuando aún éramos sus enemigos. Cuando éramos sus enemigos, que le odiábamos, que no queríamos nada con él y le buscábamos. Pero Dios mostró su amor y su misericordia para nosotros. Eso es gracia. Eso es gracia. Como si no fuera suficiente esta gracia que Dios muestra para con su pueblo, que Dios muestra para su iglesia, y luego añade la palabra paz. Gracia y paz sean a vosotros. Estas dos palabras, gracia y paz, están entrelazadas, ya que si no tenemos la gracia de Dios, no podremos disfrutar de la paz de Dios en nuestras vidas. No tendríamos paz para con Dios. La gracia es la fuente donde fluye este río que es la paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos declara Romanos 5:1. La palabra paz está estrechamente relacionada con la expresión hebrea shalom. Esta palabra shalom, en el Antiguo Testamento se veía el significado como integridad, prosperidad y bienestar. Aquí en 1 de Tesalonicenses 1:1, Pablo le da el significado de bienestar espiritual. Esa es la paz de la cual habló Jesús en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que Dios nos ha dado su paz por medio de su Hijo Jesucristo, donde esa paz calma nuestras conciencias por la gracia de Dios, al estar seguros que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esa paz que tranquiliza nuestras conciencias al saber que tenemos confianza en nuestro Redentor, que nos ha librado del castigo y del pecado. Y nos ha dado paz para con Dios, que antes éramos enemigos y ahora somos sus hijos. Esa guerra que estaba constantemente en nuestros corazones en contra de Dios, ahora por medio de Jesucristo fue hecha la paz. Glorias sean dadas a nuestro Dios, quien es la fuente de toda paz. A Dios Hijo, quien compró, quien pagó con su sangre esa paz. Y a Dios Espíritu Santo, quien la aplica en nuestras vidas. Quien la aplica en nuestras vidas, teniendo la confianza en nuestro Señor Jesucristo, que ha pagado esa paz, que ha dado esa paz por medio de su sangre. Cuán bendición y cuán grandiosa podemos disfrutar ahora, tesalonicenses, les dice Pablo, que pueden disfrutar de la gracia y de la paz de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado por medio de Él. Esta salutación, hermanos,
ahora que conocemos el significado de estas palabras, gracia y paz, que la mayoría de las epístolas del apóstol Pablo, él las utiliza ya sea como salutación, como saludo o como despedida. Viene la pregunta, ¿acaso esta salutación es un simple saludo? ¿O es algo muy mecánico? ¿O es un cliché que podría decir Pablo como algo muy retórico que siempre dice a las iglesias? ¿O es un mero deseo de decir, tesalonicenses, espero que la gracia y paz sean a vosotros? De verdad espero que les vaya muy bien. ¿Acaso es un deseo? No, hermanos, no es un deseo, sino que es Dios mismo bendiciendo a su pueblo por medio del apóstol Pablo. Esta salutación es un acto de Dios por medio del cual derrama su gracia y paz a aquellos que están pronto a recibirla por fe. Un autor, Haynes, dice en el libro de Litúrgica, es la salutación una declaración de Dios en el sentido de que mora en medio de la congregación a fin de bendecirla con su gracia y con su paz. A fin de bendecirla con su favor y al darles de su paz. A. Kuyper dice en su libro Nuestro culto, no es el cordial saludo del hombre, no es un cordial deseo del hombre del púlpito, quien ora para que todo lo que es bueno, incluyendo la gracia y la paz, resulte para tu bien, sino que es el Trino Dios que pronuncia su gracia y paz sobre ti, y quien para tal propósito usa a su siervo. Es Dios mismo trayendo bendición a su pueblo por medio del apóstol Pablo en esta ocasión para bendecir y para darle su gracia y dar su paz a su pueblo. Y esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la bendición que Dios imparte por medio de sus siervos es un deseo efectivo. Es un deseo que se cumple en la vida del creyente, que se cumple en la vida que recibe esta bendición por fe. En Éxodo 6, 22 y 27 encontramos este mandato que da Dios a Moisés respecto de la bendición sacerdotal. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré, dijo Jehová. Esta bendición será por medio de Aarón, que bendecirá a mi pueblo, pero seré yo, el Trino Dios, quien está bendiciendo a su pueblo. Él usa a Aarón en este caso, él usa al apóstol Pablo, Dios usa al apóstol Pablo, Dios usa al sacerdote Aarón, Dios usa al ministro, al pastor, para bendecir a su iglesia, con su favor, con su gracia y con su paz, y no es un mero deseo, sino es algo que es un deseo efectivo, que se cumple en la vida del creyente. Vemos el ejemplo en Lucas, en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 10, versos 5 al 6, cuando Jesús le dice a sus discípulos, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él.
y si no, se volverá a vosotros. Entonces, lo que Pablo expresó hablando como siervo de Cristo puede resumirse de esta manera. Verso 1, el capítulo 1, es como si dijera Pablo: que la gracia y la paz reposen sobre todos vosotros. Yo, como representante oficial de Dios, junto con mis colaboradores Silvano y Timoteo, declaro que lo dicho realmente sucederá, realmente acontecerá, que la gracia y el favor y la paz de Dios está sobre ustedes, iglesia. Y solo estas bendiciones, hermanos, se derraman sobre aquellos y únicamente sobre aquellos que están prontos a recibirlas por fe. Como mencionábamos en el ejemplo de Lucas, a cualquier lugar que llegues, decid primero: paz sea a vosotros. Si no recibieren, si allí no hubiere ningún hijo de paz, vuestra paz no se volverá a vosotros, pero si allí hubiera un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Están prontos a recibirlas, estas bendiciones de Dios, solamente por medio de la fe. Es una bendición, hermanos, tan grande que Dios ha mostrado a su iglesia, a su pueblo. Muchas veces nosotros usamos estas bendiciones como un cliché, como algo que hacemos todos los cristianos, el decir Dios te bendiga, Dios te guarde, como un simple saludo. Pero en realidad esto es más que un saludo y más que un mero deseo. Es la bendición de Dios por medio a aquella persona que llega a esa bendición y que la recibe únicamente por fe. Una bendición dada a su iglesia, a cada creyente, a su pueblo, mostrando su favor y su paz sobre sus vidas. Esta gracia y esta paz provienen de Dios Padre, que es la fuente, y se ha imputado al creyente por medio del Señor Jesucristo. Cuán bendecidos son los tesalonicenses, hermanos, con esta declaración de Dios bendiciendo a su pueblo por medio del apóstol Pablo. Pero al igual que la iglesia de Tesalónica, al igual que ellos, cuán bendecidos somos nosotros, casa de mi Padre, que hemos sido redimidos del pecado por la obra de nuestro Señor Jesucristo y que ahora nos ha bendecido con su gracia y con su paz. A Dios sea toda la gloria, que nos ha mostrado su favor, aun sin nosotros merecerla, que nos ha mostrado su gracia soberana, que nos ha amado sin nosotros antes merecerlo. Cuán bendecidos somos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero amigo, que no has venido a esa fuente que es Dios. Todos los hombres gozan de una gracia común. Es esa que hace que el sol salga, que la lluvia caiga, tanto para buenos y como para malos. Es esa gracia común que puedas tener alimento en tu hogar, que puedas tener un techo, que puedas tener muchas cosas en esta tierra. Pero temo decirte que si no has venido a Cristo Jesús, no tienes paz para con Dios. No tienes paz para tu alma. Podrías decir que tienes paz externa, que tienes bienes, que tienes salud, que tienes a tu familia estable, que no hay nada que te mortifique, que no haces nada, que no has hecho nada mal a nadie, por lo tanto puedas tener paz en tu ser. Pero esa no es la verdadera paz que necesita el hombre para ser salvo de la ira venidera. Isaías 57:21 dice que no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para tu alma, no hay paz para con Dios. Podrás experimentar
y disfrutar un tiempo de tregua, de que todo está bien, y pensar que tienes la paz, pero no lo es. Lucas 11:21 dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Has confiado muchas veces y has hecho una paz falsa, confiando en tus habilidades, confiando en tus fuerzas o confiando en cualquier medio que este mundo te ofrece, pero esta no es la paz verdadera que puede salvar tu alma el día de mañana. Un hombre llamado Thomas Watson dijo que la apariencia de paz que tiene el pecador no procede del conocimiento de su felicidad, sino de la ignorancia del peligro que corre. Tu vida corre un grave peligro el día de mañana. La Escritura dice, por cuanto está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio, donde estarás delante del Creador que hizo los cielos y la tierra y estarás dando juicio por tu vida, y es en ese momento donde tu conciencia te acusará que eres culpable, que eres enemigo de Dios y que mereces la condenación eterna, porque nunca obtuviste, nunca buscaste, nunca quisiste la paz que necesitaba tu alma para ser libre de la ira de Dios, que solamente esa paz la podrás encontrar en Cristo Jesús. Hoy estás a tiempo. Dios te ha dado una segunda oportunidad porque estás escuchando este mensaje. Una oportunidad para que rindas tu vida a Jesús. Para que rindas tu vida a Jesús. Mañana no lo sabrás. Mañana no lo sabemos. Nuestra vida es como neblina que estamos ahorita y del día de mañana desaparecemos, se esfuma. No confíes en la paz que te ha ofrecido el mundo, sino solamente podrás encontrar la paz por medio del Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo y encontrarás la verdadera paz para tu alma. Jesús es quien compró, es quien pagó con su sangre para que pudieras tener paz para con Dios. Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Dios bendiga su palabra esta tarde. Padre, le damos gracias, Señor, por su bondad.